Buenas tardes, me presento, soy Jefferson Bolívar González González, junto con mi compañero Cristian Álava. Vamos a realizar una explicación de cómo sería la conexión Profibus con un módulo CP, indicando la comunicación entre un PLC S7 300 y un variador Micromaster 420. Tal como podemos observar en la imagen, utilizamos el CPU 300 acoplado con el CP 342, que sería el módulo de comunicación Profibus. Al realizar este proceso, podemos conectar de manera física con un cable Profibus a un módulo Profibus junto con nuestro Micromaster 420. ¿En qué se basa la configuración Profibus DP? O más o menos en qué depende. Depende de, como podemos observar, de un maestro y de un esclavo, que sería el Micromaster en este caso, los cuales tienen que estar conectados entre sí. Aquí ten en cuenta que el maestro y el esclavo deben de tener un direccionamiento. En este caso, el maestro tiene el direccionamiento 10, mientras el esclavo tendrá el direccionamiento 3. También debemos tener en cuenta que este tipo de estructuras utiliza en conectores especiales como resistencias, y el cable Profinews es un cable apantallado. Por lo general, es de color morado para poder reconocerlo con respecto a los otros protocolos de comunicación. Profinews TP. Con respecto a las configuraciones del esclavo, debemos saber que existen dos opciones para direccionar al Micromaster. Una es por software, es decir, utilizando el TIA Portal, en el cual podemos elegir las propiedades de nuestro variador y escribir de manera manual cuál es el valor de funcionamiento, que es el 3. El otro proceso es de manera física, buscando en nuestro variador MicroMaster lo que serían unos D-switch, como podemos observar en la imagen, e indicar de manera binaria cuál es el direccionamiento. Como podemos ver, va del DIT 1 al DIT 7. Si modificamos el DIT 1 y el DIT 2, es decir, que lo activamos, obtendremos lo que es 1, 1, que en binario sería 3. Algo más que debemos saber es que debemos de hacer la configuración de un variador master con respecto a lo que es el inicio y la velocidad. Para eso, en el P0700, al igualar a 6, elegimos cuál será la fuente del start y el stop por vía Profibus. En cambio, el parámetro P100, también igualado a 6, corresponde al control de velocidad, que sería por vía Profibus. Las comunicaciones Profibus con el módulo CP342. Como habíamos indicado, se utiliza un PLC S7300 con su módulo de comunicación Profibus, el cual estará conectado al variador Master Micromaster 420. Para poder realizar esta comunicación, debemos utilizar las funciones DPC, DPC, como podemos observar en la imagen, de tal manera que se puedan enviar los datos, y DPRESAC para recibirlos. Para ello se utilizan telegramas. En este caso, el PP01, el telegrama está estructurado por dos partes, lo que sería el PKW y el PZD, donde PKW son solicitudes de parámetros y el PZD son palabras de control. Como también podemos observar, lo que se envía y se recibe tiene un tamaño de 12 bytes, donde el PKW será de 8 bytes y el PZD será de 4 bytes. Para establecer el intercambio de datos, existen algunos parámetros en el cual se puede trabajar para tener la comunicación entre los dispositivos. Pero en nuestro caso, solo vamos a utilizar dos, que sería el PP01 y el PP03. Como podemos observar en la estructura, contiene el PKW y el PZD. Como hemos indicado, el PKW es para leer y escribir los parámetros, y el PZD, en cambio, es el área de proceso, es decir, que se indica cuáles serán las palabras de mando y los valores de consigna de velocidad, así como la información en las variables de estado. Algo que tenemos que tener en cuenta, que siempre debe tener 12 bytes de entrada y 12 bytes de salida, y que el PZ1 es un protocolo que permite un solo telegrama colocar el variador. Es decir, que podemos en esta línea, en este comando, leer y escribir los datos de nuestro variador. En cambio, el POW simplemente permite visualizar. Es decir, no podemos modificar los valores establecidos en este momento, pero podemos establecer si se va a activar o desactivar. Continuando con lo que es el intercambio de datos, en esta tabla podemos ver cómo estaría configurada nuestro telegrama. Recordando que debe tener los 12 bytes. Para lo que es la lectura, utilizamos todo lo que es el área de parámetros. Siempre debe tener 2 bytes. Pero para lectura, en cambio, usamos el PZ2, que sería la definición para saber cuáles serían la palabra estado y velocidad.
Y con respecto a la escritura es el mismo procedimiento, pero en cambio usamos el PZ1. De tal manera que la escritura tiene lo que es lectura y escritura de parámetros y palabra de control. Pero para la lectura, en vez de palabra, utiliza la palabra de estado. ¿Qué sería palabra de control y palabra de velocidad? La palabra de control es una señal que puede tener dos bytes, byte 0 y byte 1. Esta palabra determina cómo debe comportarse el variador. Y como podemos observar, obtenemos una cierta codificación. El 047E, 047F, todos son valores hexadecimales que indicarían cuál sería el funcionamiento de nuestro micromaster. Como podemos observar, simplemente escribir este comando, estaríamos diciendo al motor si debe girar a la derecha, a la izquierda, si es una parada rápida. Eso es con respecto al control del micromaster. Con respecto a lo que es la velocidad, también es de 2 bytes. Es una palabra que se indica en entero el valor de la consigna de la frecuencia, donde tenemos que tener claro que 1600, que 16.383 es el valor de la frecuencia 60 y también representa que es el máximo de la velocidad nominal del motor. Es decir, que podemos variar este valor reduciendo la frecuencia y obviamente reducimos el porcentaje de la velocidad. Solo conociendo estos parámetros podemos modificar lo que es la velocidad de nuestro micromaster. Para poder establecer la solicitud de parámetros, tenemos aquí un ejemplo, donde a lo que es la velocidad mínima de leer, el PK, aquí tenemos 1438, donde el código 1 solicita el valor del parámetro. Y el 438 es un valor hexadecimal, indicando que sería 1080. Y los otros valores se los deja en 0, porque aquí estamos tratando de leer. Entonces estos valores se deberían de modificar los valores que tiene nuestro micromaster en ese momento. Como podemos observar en la respuesta. Acabamos de recibir la señal 2, que es decir que está transmitiendo el valor y acaba de cambiar el PKWE. PKWE, que es el valor de la velocidad actual, está en, en 10 Hz. Acá tenemos otro ejemplo con respecto a lo que es la corriente de salida del motor. Igual se indica si se va a leer, cuál sería la variable hexadecimal de que estamos buscando, y se dejan los parámetros en 00. Y cuando recibimos una respuesta, cambia de código de 1 a 2 para indicarnos que nos está transmitiendo el dato y obtendremos cuál es el valor de nuestro variador. En este caso sería la corriente de salida del motor en ese momento. Para cargar los datos en el módulo de P, como vamos a observar, hay que realizar un proceso para lo que sería la lectura y escritura de los datos en la área de memoria. Bueno, para hacer dicha acción utilizando nuestro software TIAPortal, debemos usar la función de PSEN, que tiene algunos parámetros. Por ejemplo, necesitamos el primer dato, que es el CPLADR, que en sí es el direccionamiento de nuestro variador. Al ser este caso, el primer variador que vamos a colocar obtiene la primera dirección, que sería 256, pero debe ser colocada en hexadecimal. Por lo tanto, lo colocamos de esta manera. Este valor puede cambiar. Por ejemplo, aquí nos indica específicamente de que como está colocado en el CP342 y está en el slot 4 del mismo, la dirección será 100, que es la primera. Pero si estuviera en el slot 5, la dirección cambia a 110. Y así sucesivamente a medida que van cambiando. Algo que se debe tener en cuenta al momento de programarlo y al tener los componentes físicos. Para la variable CEN, es la dirección donde se debe leer el dato. Aquí se elige que vamos a direccionarlo en el M00 de 12 bytes, que sería la estructura que tenemos aquí, donde vamos a recibir este tipo de parámetros. Vamos a llenarlo el MW0, MWD, todo este direccionamiento está en M00 para tener nuestros 12 bytes. Algo más que tenemos que saber es la variable DOM. La DOM indica que la transmisión ha sido correcta, donde recibimos el 1 del 0. Error nos indica cuando existe un fallo en la comunicación. Y status nos da un mensaje con un código para identificar el estado de comunicación. Ahora, como ya tenemos una idea de cómo es enviar el dato, también necesitamos saber cómo sería recibirlo. Entonces, para ello utilizamos el bloque de función de presize. Utiliza el mismo direccionamiento, también, igual que el anterior, donde colocamos lo que sería nuestro direccionamiento de nuestro componente, hacer el primero, sigue siendo el 100. También en este caso, va a ser recibido en la dirección que fue enviado.
Algo más que tenemos que tener en cuenta que el RSI, igual que el envío, se define su direccionamiento. Aquí tenemos un ejemplo, que la recepción se va a escribir en el MB20, tal como lo definimos, y se va a poder leer en los 12 bytes, terminando en el MB30, es decir, que sería de MW20 hasta MW30, ocupando los 12 bytes de nuestra lectura. Bueno, una vez definido todos los conceptos básicos sobre la comunicación Profibus, entramos de lleno a lo que es la configuración en el software TIA Portal de un variador Micromaster 420. Para ello vamos a utilizar un CPU S7300, el 33CC, al cual le vamos a agregar un módulo de comunicación Profibus para poder realizar la comunicación con el variador Micromaster. Entonces, aquí tenemos información de cuál CPU estamos utilizando en específico, como el CPU 33CC de Siemens, la versión que es importante. En caso de tener un elemento físico, es importante tener la misma versión. Y para el módulo utilizamos este nombre. Y aquí tenemos también la referencia en el caso de no encontrarlo con el nombre. Bueno, aquí tenemos la dirección IP que será asignado al elemento físico y la dirección Profibus que se le asignará al maestro de la red Profibus. Luego seleccionamos el variable de velocidad, el Micromaster 420, y tenemos aquí información de la referencia. Para buscarlo, en TIA Portal utilizamos la segunda referencia, que es 6SE 6400, y esto lo buscamos en el catálogo y nos aparecerá, bueno, este variador Micromaster 420. Una vez teniendo seleccionados los elementos, como es el CPU y el variador Micromaster y su módulo de comunicación, nos vamos a la vista de redes para comunicarlos. Entonces, lo que debemos hacer básicamente es interconectar los dos, el CPU con el Micromaster, y le asignamos al Micromaster cuál va a ser su maestro, en este caso el CPU 33CC, pero aquí se le pone el nombre del maestro que será su módulo de comunicación. Él lo reconoce como el módulo de comunicación. Entonces, para seleccionar, como mencioné, buscamos este elemento, el Micromaster 420, lo buscamos en el catálogo y escribimos este código que nos aparecerá aquí. Y así es como seleccionamos el Micromaster 420. Luego es necesario configurar el modo alarma, buscando la configuración de nuestro Micromaster 420, y le debemos poner DPV0. Esto con respecto para seleccionar ir a la pestaña propiedades y luego general y seleccionar parámetros generales y finalmente establecer el modo de alarma de PV0. Este modo de alarma de PV0 nos ofrece funcionalidades básicas de transferencia cíclica de datos, diagnósticos de estaciones, módulos de canales y soporte de interrupción. Es importante seleccionar el modo de alarma. Otra cosa que debemos tener en cuenta es el tipo de telegrama que vamos a utilizar. En este caso estamos utilizando el PPO1. Para seleccionar este PPO1 le damos doble clic a nuestro Micromaster y nos vamos al catálogo, que ya nos saldrá aquí filtrado, y seleccionamos el PP01. A lo que damos doble clic a esta opción, automáticamente se establece en el telegrama PP01. Podríamos ir a ver en nuestro TIA Portal la configuración que tenemos hasta el momento. Entonces, nos vamos a vista de redes. Entonces, una vez estando en TIA Portal, nos vamos a la vista de dispositivos y redes, y seleccionamos los dispositivos que hemos mencionado. Entonces, en este caso, estamos utilizando el CPU 33CC, el cual no tiene comunicación Profibus, y por ello se le agrega un módulo de comunicación Profibus. También le hemos agregado un módulo de comunicación Profinet. Esto es simplemente porque el elemento físico lo tenía. Luego nos vamos al Micromaster y podemos darle a propiedades y vemos que el modo de alarma lo hemos establecido en DPV0. Tiene dos opciones, DPV1 y DPV0. También le podemos asignar la dirección de Profibus. En este caso, la dirección que en TIA Portal debe coincidir con la dirección física que mi compañero explicó en la diapositiva, con los disk switch. Entonces, en el caso de que no le asignemos la misma dirección, pues, puede existir algún conflicto en la comunicación. Otra cosa que debemos configurarle es el telegrama. En este caso lo hemos establecido en PP01. Entonces, si nos tomamos aquí los datos del Micromaster, vemos que tiene establecido el PP01. Para hacer una prueba de cómo se asigna, simplemente borramos este telegrama y le damos doble clic aquí. Aquí podemos observar que se le asigna el telegrama PP01, que tiene cuatro espacios para PKW y dos para PZD. Otra de las configuraciones que podríamos hacer, nuestro módulo de comunicación, estableciendo la dirección del maestro. Entonces nos vamos aquí, damos doble clic a nuestro maestro Profibus y vemos que le hemos establecido la comunicación 11, como se mencionó anteriormente. Existen varias direcciones que se puede establecer y tiene un límite hasta 126, como aquí también podemos seleccionar qué modo de operación requerimos. En este caso, requerimos que el módulo de comunicación sea el maestro DP. Podemos ver también las direcciones. Aquí esto es importante, saber cuál es la dirección inicial de nuestro módulo, y vemos que inicia con 256 y termina con la 271. Eso es importante para configurar el bloque de PCENT y el bloque de PRECIF. Como mencioné, ya pudimos observar todas las configuraciones que se han hecho. Otros aspectos que debemos tomar en cuenta son los bloques de diagnóstico de alarma. Para evitar que el PLC pase a stock, se debe cargar los siguientes
bloques, todos los que se muestran en esta lista. Que en el caso de que exista algún error de la comunicación, alguna desconexión física entre el maestro y el esclavo, el CPU pasaría a stop y sería necesario reiniciarlo en el caso de que se desconecte, porque no se restablecería la conexión en el caso de que se vuelva a conectar de forma automática. Entonces, para evitar aquello, se agregan todos estos bloques. Y bueno, como les mencionaba, el direccionamiento que les mostré debe iniciar en 256. Y bueno, vamos a entrar a nuestro TIA Portal. Bueno, como les mencionaba, otro de las configuraciones básicas que debemos hacer es agregando estos bloques para evitar las interrupciones, desde el OV80 hasta el OV122, para evitar el error en la comunicación. En este proyecto también hemos realizado la comunicación Profibus con otro CPU, en este caso el S7300, el 314C 2PNP. Este CPU no necesita de un módulo de comunicación Profibus y por lo tanto no va a ser necesario añadir los bloques de PERCEN y de PERRECIP. Entonces, vamos a explicar un poco cómo sería la configuración diapositiva. Entonces, como mencioné, vamos a utilizar el CPU 314C 2PNP, el cual tiene la comunicación Profibus integrada. Y de la misma forma vamos a utilizar el mismo variador de velocidad MicroMaster 420 para establecer la comunicación. Vamos a utilizar el mismo cable apantallado con sus resistencias respectivas. Entonces, como les mencionaba, en este caso ya es necesario utilizar las funciones de PSEN y de PRS. Para ello vamos a utilizar simplemente funciones de move para mover los parámetros directamente a nuestro variador, sin necesidad de otra función de comunicación. De la misma forma vamos a utilizar el telegrama PP01 para poder variar los parámetros y para poder enviar palabras de control y velocidad a nuestro MicroMaster. Entonces, como mencionaba, aquí tenemos con más detalle cuál es el CPU que hemos seleccionado, el 314C, el 2PNDP y con su respectiva referencia, que es la versión 2.2. Y en este caso le vamos a establecer la dirección 2 a nuestro maestro Profibus. El MicroMaster es el mismo que utilizamos en el ejemplo anterior. Para realizar la comunicación simplemente conectamos mediante el puerto Profibus del maestro al esclavo MicroMaster y luego se le asigna cuál sería su maestro. Entonces, aquí vemos cómo le asignamos la dirección Profibus a nuestro maestro y con respecto al modo alarma a nuestro MicroMaster 420. Luego también le establecemos el telegrama PP01 a nuestro MicroMaster para poder hacer estas modificaciones. Aquí podemos ver que el PP01 significa que tiene 4 palabras para parámetros y 2 palabras para estado y control. Entonces vamos a entrar aquí a la configuración de nuestro PLC S7300 y vamos a ver la configuración de la comunicación Profibus. Y aquí podemos observar que le hemos establecido la dirección 2 y podemos establecer hasta 126 elementos en la red Profibus. El modo de operación lo hemos establecido como maestro ADP. También podría ser un esclavo en el caso de otro tipo de aplicaciones. Nos vamos a nuestro MicroMaster, que ya tiene asignado como, podemos ver que aquí el maestro lo tiene como el PLC2, es decir, nuestro 314C. En el caso anterior, reconocía a su maestro como el módulo de comunicación. Entonces vamos aquí a la configuración de nuestro MicroMaster 420 y vemos que le hemos establecido el tipo de telegrama en PP01. Y la dirección de nuestro esclavo MicroMaster es la dirección 3, como se mencionó. Y podemos ver también el modo de alarma que lo hemos establecido en DPV0. Podríamos entrar a la programación de nuestro primer ejemplo y ver cuál es la primera configuración que le hemos hecho. Entonces, damos Start con una marca que le hemos establecido y le damos una dirección 047. Esta es para alistar el motor. Esta instrucción se le da al variador, al control del variador, para alistar el motor. Luego, como ya tenemos alistado el motor, le damos la instrucción 047F, que esta significa que el motor girará hacia la derecha. La palabra de control también le asignamos la velocidad que va a girar el motor. En este caso es 16.383, que es equivalente a 60 Hz. En el caso de apagar el motor, le damos esta configuración para que el motor esté listo de arrancar de nuevo. Por eso se le está poniendo un contacto normalmente cerrado en el caso de que queramos arrancar nuevamente el motor. Luego podemos solicitar la lectura de un parámetro. Entonces, tenemos aquí en el ejemplo, vamos a solicitar el valor de la corriente para leerlo. Para ello se utiliza el código 101B, el primer dígito, que es el 1, es, como ya lo habíamos mencionado, para leer. Y el 01B hace referencia a que es la corriente de salida. Eso es para identificar. Entonces, siguiendo la estructura, MW0 corresponde al parámetro. El índice siempre va en 0. El valor del parámetro, como en este caso solo estamos leyendo parámetros, lo establecemos en 0 porque no vamos a modificar ningún parámetro. Entonces, por eso se le establece ese 0 en nuestra configuración. Luego, como les había mencionado, como estamos utilizando un módulo de comunicación, necesitamos las funciones de la función DPC y de la otra función DPRED. CPLAR tenía que ver con la dirección en la cual inician nuestro módulo de comunicación. Recordemos que iniciaba con 256, que en hexadecimal es igual a 100.
Entonces, por eso le hemos establecido esta dirección, haciendo referencia de qué dirección inicia. Luego, el DPC, el send, tiene que ver a dónde se van a enviar los datos. Aquí ponemos M0.0, que es la dirección desde la cual inicia, y byte 12, haciendo referencia a que vamos a enviar datos de 12 bytes. Luego tenemos en las salidas estatus de nuestra comunicación, DON cuando la comunicación es correcta, error y el estatus. Luego también necesitamos de una función de PRC, la cual tiene la misma dirección en la cual inicia el módulo de comunicación 256, pero cambia este parámetro que es el rep, en donde van a recibir los datos. Inician desde la marca 20.0 y byte 12 haciendo referencia a que vamos a recibir 12 datos. Y aquí en la salida tenemos, asimismo como en el otro bloque, las salidas de estatus de la comunicación. Finalmente hemos añadido bloques move, pero estos bloques son especiales porque pueden enviar datos de algunos bytes. En este caso estamos enviando datos de 12 bytes a una base de datos que hemos creado. En este caso la DB0, DB1, que es esta aquí que hemos creado, lectura de variable, y DB2, que es la activación de variables. Entonces, aquí damos la dirección de la cual estamos cogiendo estos datos, desde la M20.0 y byte 12, haciendo referencia a que son 12 bytes, y estos datos son enviados a nuestro DB1. Aquí también hace referencia a que son datos de 12 bytes. Luego, aquí también enviamos otros datos, los cuales se encuentran en esta dirección, a nuestro DB2. Aquí podemos ver también la base de datos que hemos creado. Este tipo de datos IN lo hemos creado en la parte inferior de acá, tipos de datos PLC, y nos vamos a IN. Esta base de datos la hemos creado previamente para esta configuración, para poder ser almacenada. Entonces hemos creado este dos tipos de datos, IN y OUT. Ya, y pues, si entramos aquí a DB2, tenemos aquí IN, que son, desplegamos todos estos datos, este otro bloque de datos, que tiene toda esta base de datos ya creada previamente. Entonces todos los datos son enviados a esa base. Esto lo hacemos mediante un HMI. Hemos utilizado otro PLC, el 314C, para establecer la comunicación Profibus con el mismo micromaster. Entonces nos vamos aquí al main. Ok, entonces ya una vez estando aquí en la programación de nuestro 314C, el cual no necesita un módulo de comunicación, solo vamos a utilizar bloques de move para enviar palabras de mando, leer parámetros y escribir parámetros en nuestro validador micromaster 420. Utilizamos una marca para start y aquí le estamos dando instrucciones a nuestro variador para que esté listo, el 047. Luego le estamos dando la instrucción de que gire a la derecha y en otra dirección le estamos dando la velocidad a la que le vamos a escribir. En este caso es 16.383, que es equivalente a 60 Hz, que es la velocidad nominal del motor. En el caso de apagar el motor, le damos esta instrucción para que el motor esté listo para arrancar nuevamente, dándole simplemente otra instrucción, otra palabra de mando. Esta programación la hemos establecido porque los parámetros serán leídos a través de un HMI. Entonces, este parámetro de datos es modificado desde nuestro HMI, es decir, aquí le damos la dirección para leer la corriente, que sería 01B, lo enviamos a este parámetro, el QW56. Luego, con la dirección QW de 258, que corresponde al índice, lo establecemos en 0, como ya se había mencionado, y como solo estamos leyendo datos, eh, no ponemos aquí un valor para modificar, porque no estamos modificando, simplemente estamos leyendo. Entonces, la respuesta que vamos a recibir será recibida en este bloque move. Aquí tendríamos como en este caso estamos leyendo un parámetro, aquí recibiríamos la respuesta que iniciaría con 2. El índice y el valor en este caso la corriente, que sería, me parece que 1.6 en el ejemplo pasado que vimos. Aquí tendríamos el valor de 1.6 en el caso de estar leyendo una corriente. Pero si estuviésemos solicitando un voltaje o una velocidad, tendríamos otro valor, por ejemplo, el valor mínimo de la velocidad, que sería 10 Hz. Y por último utilizamos otro bloque move de varios bytes para el HMI. Aquí esto es para leer los datos en el HMI. Eso sería todo con respecto a la programación para la comunicación con un micromaster. Bueno, para combinar, como hemos revisado en el video, se vio lo que son los parámetros para poder realizar la configuración del módulo Profibus. Es decir, se debe tener en cuenta bien cómo va a ser el diseñamiento de nuestro maestro y de nuestro esclavo. Aparte, se debe tener en cuenta cómo va a recibir y enviar dichos datos. Es decir, si nosotros vamos a utilizar otro tipo de micromaster, los parámetros van a ser diferentes. Por lo tanto, se recomienda que cada vez que se quiera hacer algún tipo de esta programación, se vaya a lo que es el datasheet de nuestros componentes para estar seguros cuáles son los parámetros, los bloques que se van a utilizar para su comunicación y respectiva programación. Con respecto a la programación, siempre se debe tener en cuenta la estructura de cómo se envía y recibe datos, como pudimos ver, al tener una trama específicamente de 12 bytes.
enviado por telegrama tiene una estructura, tanto para leer y escribir varía un poco, específicamente los últimos 4 bits. Se debe tener bien claro eso. Aparte, se da una recomendación de cómo programarlos de manera más sencilla, estableciendo una tabla de variables que se define para todos los tipos de micromaster, debido a que es normal que en una área de trabajo tengas varios de estos dispositivos y es prácticamente la misma programación con distintos parámetros. Con respecto a nosotros, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.